Hola comunidad virtual. En esta ocasión se presentan los pasos del proceso de construcción de una escala de participación social también denominado plan de prueba. El diseño del plan de prueba lleva implícito el desarrollo de diversas etapas. Las mismas presentan variación en número, como en la secuenciación de las actividades a realizar, y a veces se percibe que una etapa debería anteceder a otra, pero es el caso que una gran mayoría de investigadores coinciden en lo que debe contener este proceso. De acuerdo con Muñiz, en el proceso de evaluación psicológica es primordial saber la variable objeto de medición, qué se va a medir, identificar el contexto y lo que se pretende obtener con la medición es recabar evidencias empíricas, o sea, reactivos que recolecten datos, identificar las variables o constructos que se vinculan con la participación social y por consiguiente pronostican que los seres humanos sean proclives a participar socialmente con la intención de lograr una convivencia satisfactoria o de resolver problemáticas colectivas que aporten beneficios comunitarios. Quien evalúa es de inicio indispensable especificar para esta escala, los evaluadores fueron psicólogos. La medición se realizó con un cuestionario escrito, aplicado a una población urbana, lo cual señala la población que fue medida. El diseño de la escala se centró en la participación social con una conceptualización que para gran cantidad de expertos puede ser limitada, pero que proporciona un grado de concreción necesario para medir un constructo tan complejo de manera cuantitativa. Esto último justifica que esta investigación fue de tipo cuantitativa, empírica y empleando un instrumento con reactivos de naturaleza valorativa. La población meta a la que se evaluó fue a los mayores de 18 años en adelante que vivieran en las colonias de una población urbana. La administración de la prueba se realizó de manera voluntaria, individual, mediante una entrevista dirigida por la formulación de preguntas, siguiendo el orden de presentación de un cuestionario, por lo que el formato del instrumento fue de lápiz y papel. El objetivo que se manifestó a los participantes fue el de obtener información sobre participación social para investigar sobre el tema. Se identificó que la participación social tuvo definiciones y componentes compartidos con la participación comunitaria y con la participación ciudadana, incluso cuando algunos autores los consideraron sinónimos. Por tal razón, resultó complicado establecer una diferenciación. Se recurrió a antecedentes teóricos en psicología, en sociología y en administración. La búsqueda permitió conceptualizar los términos e identificar las áreas de dominio que comprendían el estudio de los constructos. En la primera etapa de encuadre genérico, el qué, para qué, a quién y cómo se debió medir son las preguntas planteadas al inicio. La participación social fue definida como un proceso social multidimensional que conlleva al desarrollo de una comunidad, conduce a los individuos a pertenecer a ciertas redes o grupos sociales que experimenten sentimientos de bienestar, de potencia y utilidad, los cuales contribuyen a que individualmente el hombre se oriente a la integración grupal. Se eligió un encuadre teórico que explica el comportamiento humano en interacción con aspectos endógenos y exógenos al individuo, tal como lo hace la teoría del comportamiento ecológico de Bronfenbrenner. El objetivo de la escala se centró en identificar las dimensiones que forman parte del dominio que comprende el constructo denominado participación social, así como los reactivos que cuenten con confiabilidad y en conjunto proporcionen validez. Para responder el cuestionamiento ¿para qué se midió la participación social?, fue necesario especificar el dominio de conocimientos,
de la misma que ampliamente será abordado en la segunda etapa. Adicionalmente, el para qué diseñar una escala de participación social se justificó por no encontrar en el acervo bibliográfico internacional y nacional un instrumento que permitiera recolectar datos siguiendo un encuadre metodológico y científico deseable, por lo menos durante la revisión bibliográfica. Previo al diseño de la escala, no se identificaron indicios de la evidencia de instrumentos que proporcionaran resultados deseados ni indeseados. Y la respuesta al para qué diseñar la prueba se fundamentó en la de obtener explicaciones y hacer predicciones sobre la participación social de los habitantes de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, así como identificar variables relacionadas con el constructo denominado participación social que facilitan u obstaculizan el mismo. Entre las finalidades que tiene esta escala se encuentran describir, clasificar, diagnosticar, explicar y hacer predicciones sobre el comportamiento de los individuos, como se aprecia en esta tabla. En la segunda etapa del plan de prueba se lleva a cabo la definición de dominios y de variables. Se procedió a la definición del contenido de la prueba empleando términos operacionales que posteriormente se convirtieron en indicadores. En ese momento que se estableció el área de dominio de conocimiento de la participación social fundamentada en la revisión de la literatura científica que versó sobre el tema. De acuerdo con esto, sus dimensiones comprendieron el área de dominio como se muestra en esta tabla. Estas dimensiones representaron variables complejas o constructos que involucraron diversas acciones o comportamientos para iniciar el proceso de operacionalización y fueron definidas conceptualmente como se muestra en esta misma tabla. La tercera etapa, denominada especificación de la prueba, delimitó que la escala no solicitó respuestas correctas, ya que midió la opinión o percepción de los seres humanos que poseen sobre la participación social, por lo cual se denomina prueba de ejecución máxima o ejecución típica. El formato de los reactivos fue de tipo escala valorativa, con 5 opciones de respuesta que fueron de muy de acuerdo a muy en desacuerdo. Al inicio del levantamiento de los datos, se solicitó el consentimiento verbal de cada participante. La escala fue respondida aproximadamente en 60 minutos. El psicólogo empleó una tabla como soporte que permitió el manejo de cada uno de los cuestionarios al realizar los cuestionamientos y anotar la respuesta correcta. Los horarios de aplicación del instrumento fueron diversos, ya que atendieron a la disponibilidad de los psicólogos que recolectaron los datos en horarios de lunes a sábado entre las 10 a.m. y las 16 p.m. La cuarta etapa comprendió el diseño de reactivos. En esta etapa se requirió capacitar a las personas que lo harían, para lo cual se generó un perfil de los constructores con conocimientos sobre el tema, afinidad y disposición a colaborar en la construcción, revisión, análisis y redacción de los reactivos. Se establecieron criterios para la evaluación de los reactivos con el objetivo de hacer más expedita esta labor. Para esta escala, la redacción de reactivos estuvo a cargo de la autora y un auxiliar. Cuando se tuvieron elaborados los mismos, fueron presentados a un grupo de expertos. Asimismo, se asignaron tareas específicas de cómo y qué incluir en la elaboración de los reactivos, criterios como dimensiones a medir, formato de reactivos,
A esta etapa se le suele denominar estudio piloto cualitativo, ya que durante su ejecución se pueden discutir los errores semánticos, gramaticales o la comprensibilidad de los reactivos. Cuando intervino el grupo de expertos en la evaluación de reactivos, se resaltó la importancia de analizar los elementos que se pretendió medir este constructo. También se determinó la existencia de fuentes de varianza irrelevante al constructo. Esto significó evitar que los reactivos midieran áreas de dominio que no forman parte de la participación social. Adicionalmente, se solicitó a los expertos que juzgaran si los reactivos cumplían con los principios básicos que deben regir su construcción. Por consiguiente, que fueran representativos, relevantes, diversos, claros y sencillos. La quinta etapa comprendió un estudio piloto cuantitativo en el cual se realizó el pilotaje de los reactivos y la planeación de estudio piloto. Una vez que se reunieron los reactivos de los constructos a medir, se procedió a integrar un cuestionario que sería aplicado a una población con características semejantes a la población a la que inicialmente estuvo dirigida la prueba. Esto se llevó a cabo con el propósito de identificar algunas propiedades psicométricas del instrumento previas. Durante el estudio piloto cuantitativo, se fijaron o estandarizaron las mismas condiciones de administración, análisis e interpretación de la prueba, tanto para el estudio piloto como para el estudio de campo. En la sexta etapa, la organización de acciones para el estudio piloto se inició con el ensamble del cuestionario de prueba con aquellos reactivos que a juicio de los expertos fueron más pertinentes para la evaluación de la participación social. Se redactaron las instrucciones, se concentró el formato de respuestas y se definieron las condiciones en que sería administrada la prueba. El estudio piloto sirvió para determinar la comprensión de las instrucciones, ver la viabilidad de las condiciones de la administración de la prueba, detectar dificultades para registrar respuestas, analizar los datos recabados y efectuar el primer análisis de las propiedades psicométricas mediante el cálculo de alfas de Cronbach y el análisis factorial. En la séptima etapa de recolección, análisis e interpretación de los datos se llevó a cabo con la aplicación del instrumento en el estudio piloto. En esta etapa se capacitó a los encargados de administrar la prueba, a los examinados. Se brindó información sobre lo más importante en la administración de la prueba, como son el resguardo del material, la revisión del lugar en el que se levantó la información, forma verbal de solicitar la participación a los evaluados, explicación correcta de las instrucciones, la comprobación de que el participante comprendió las instrucciones o los reactivos presentados y la devolución de material ya contestado para realizar el proceso de análisis. Cabe señalar que si hubiera sido el caso de cometer un error o desviación de los procedimientos, se podría alterar el significado de los resultados. No fue la situación para esta prueba, pero los psicólogos que fungieron como recolectores de datos fueron advertidos de reportar cualquier situación. En la octava etapa se llevó a cabo la ejecución del estudio de campo en la población meta con un instrumento que incluyó 91 reactivos a aplicar. La selección de la muestra a evaluar fue lo más probabilística posible. La selección de la muestra fue realizada por conglomerados, los cuales fueron definidos por las colonias que INEGI tenía registradas durante el levantamiento de datos en Hermosillo, Sonora, México. La elección de las mismas se realizó de forma aleatoria, colocando todos los nombres de las colonias en una urna, de la cual fueron extraídos 50 nombres. Una vez obtenida la muestra de colonias, se visitó cada colonia, en cada una se levantaron
los datos de 10 habitantes mayores de edad a los cuales se solicitó su participación, cuando fueron encontrados deambulando por diversas calles de las colonias pertenecientes a la muestra. En caso contrario, se tocó la puerta de los habitantes al azar y se solicitó su participación. Si alguna persona no accedió a participar, fue reemplazada tocando en la puerta de otro domicilio. Previamente se definió que el tamaño de la muestra sería de 500 participantes, considerando el número de habitantes en la ciudad durante ese momento. La novena etapa comprendió la elaboración de un manual de prueba en el que se incluyó información sobre el proceso de construcción de la escala, como fue la fundamentación teórica, finalidad, población objetivo, instrucciones para la administración, información para la interpretación de los puntajes obtenidos y análisis de las propiedades psicométricas que posee la escala. Por el momento es todo lo que se puede tocar en cuanto a este tema y solo nos resta agradecer mucho su atención.